Bien, niños, ahora vamos a ver historia, los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Como hemos visto en historia, México se independizó de España después de los abusos que cometían contra el pueblo en 1821. De hecho, acaba de pasar la fecha, ahora en septiembre. Eh, Sin embargo, después de los primeros gobiernos, ustedes ven que a Iturbide se le complicó mucho, porque pues México no estaba en una situación muy correcta, muy adecuada, tenía muchos problemas económicos, problemas de justicia, problemas políticos, etcétera. Ahora en este capítulo de nuestra historia, vamos a ver, después de que México empezó a ser independiente, que ya se volvió México, ya no era Nueva España, qué situación hubo con los demás países que mantenían una relación con la Nueva España. ¿Reconocieron la independencia de México o no reconocieron la independencia de México? Bien, vamos a leer, recuerden ustedes con su libro, yo con este libro, y vamos a ir subrayando lo más importante, ¿sale? Porque a lo último nos vamos a contestar unas preguntas. Bien, empezamos. En la actualidad, México cuenta con el respeto y la amistad de numerosos países. Ahorita México se lleva muy bien con diferentes países de América, de Europa, de Asia, etcétera. Pero anteriormente esto no fue así. Tras la consumación de la independencia, es decir, cuando ya empezó a ser independiente México, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. En el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, aquí en nuestro estado, existía un grupo de españoles que se negaba a reconocer la independencia. Ante esta situación, la Marina de Guerra Nacional, al mando del capitán Pedro Sainz de Baranda, consiguió que los españoles capitularan en noviembre de 1825. Capitulación es, aquí viene la definición, es un convenio en el que se pacta la rendición de un ejército, ¿sale? Perdón, aquí está la rendición. Ante Eso fue en 1825. Con ello se consolidó la independencia de México. Todavía en 1829 una expedición española desembarcó en Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional. Después de este fracaso, el gobierno español ya no volvió a intentar atacar a México y reconoció hasta 1836 totalmente la independencia. Por ahí vemos esa batalla o ese encuentro que hubo en el castillo de San Juan de Ulúa. Todavía San Juan de Ulúa se puede visitar en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Debido a compromisos políticos con España, el gobierno de Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México, pero mantuvo relaciones comerciales con nuestro país, pues le interesaba comprar productos y sobre todo vender sus mercancías. Empresarios y comerciantes franceses se instalaron en Puebla, Veracruz, Guadalajara y México. Igual que a muchos otros extranjeros, el gobierno les brindó facilidades para abrir sus negocios. En el aspecto económico su presencia fue positiva, pero en el terreno diplomático dio lugar a graves problemas como el llamado Guerra de los Pasteles. ¿Sí? Esta guerra de los pasteles se dio por una deuda que había en una pastelería en México y fue un pretexto para que Francia invadiera a México. Aunque en la primera mitad del siglo XIX Francia estaba interesada en comerciar con México, algunos comerciantes y diplomáticos franceses comenzaron a ser atraídos por los asuntos políticos. Apoyaban la idea de que en México volviera a ser un gobierno democrático. A cambio esperaban recibir ventajas especiales para hacer negocios. Después de la independencia, Inglaterra se volvió uno de los principales prestamistas de México. Esto permitió funcionar al gobierno de Guadalupe Victoria, que se acuerdan que era el presidente de nuestro país, pero provocó un endeudamiento que se prolongaría durante décadas. En 1825, Inglaterra reconoció la independencia de México y se firmó un tratado comercial. Así llegaría a México inversionistas ingleses interesados en las minas que se encontraban abandonadas e inundadas desde la Guerra de Independencia. Tales acciones ayudarían mucho a la economía. Estados Unidos fue uno de los primeros países que reconocieron la independencia de México. Esto era muy importante para nuestro país
pues se trataba de una república vecina. Estados Unidos, recuerden que lo tenemos en la parte norte de nuestra república. Al igual que otras naciones como Francia, Holanda e Inglaterra, Estados Unidos estaba interesado en comerciar con México, pero algunos estadounidenses ambicionaban adquirir una porción de tierra y tenían la mirada puesta en Texas. Fíjense, eso es muy importante. Más adelante vamos a ver cómo fue la guerra de Texas y cómo es que Estados Unidos logró quitarnos una gran parte del territorio de nuestro país. Estados Unidos creció considerablemente hasta principios del siglo XIX y continuaba en aumento, por lo que había miles de personas dispuestas a colonizar nuevos territorios. Además de apropiarse de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas, el gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana a los franceses y arrebató la Florida a los españoles. De este modo, sus fronteras se extendieron hasta los límites de Texas. Texas contaba con unos cuantos habitantes, por lo que el gobierno mexicano permitió que se establecieran allí algunos colonos provenientes de Estados Unidos con la condición de que respetaran las leyes de México y que además tendrían que ser católicos. No tardó en llegar un gran número de inmigrantes, lo cual originó que en 1834 vivieran más de 30,000 extranjeros y solo poco más de 3,000 mexicanos. Es decir, México les prestó el territorio de Texas, pero llegó un momento donde había muchísimo más, 10 veces más extranjeros que mexicanos. Las diferencias entre ambos grupos estaban muy marcadas. Los colonos extranjeros tenían costumbres propias, no hablaban español, no eran católicos y tenían esclavos, lo cual iba contra las leyes de nuestro país, es decir, que no estaban respetando el tratado que se había hecho. En diversas ocasiones Estados Unidos le propuso a México comprar Texas, pero México lo rechazó. Vale, más adelante vamos a ver en qué terminó esto de Texas. Por lo pronto, van a escribir ustedes en la libreta estas 3 preguntas, 1, 2, 3, y las van a contestar con base a lo que acabamos de leer. ¿Qué acontecimientos favoreció que España reconociera la independencia de nuestro país? ¿Qué pasó para que España reconociera nuestra independencia? Número 2. ¿Por qué Francia estaba interesada en restablecer un gobierno monárquico en México? Recuerden, eso lo leímos. Francia quería que México volviera a ser monárquico, es decir, que volviera a mandar un emperador o un rey. ¿Pero por qué? ¿En qué le beneficiaba eso a Francia? ¿Qué querían a cambio? Y la 3. ¿Cuáles razones fueron las que hicieron que algunos colonos de Estados Unidos se establecieran en México? ¿Por qué los habitantes de Estados Unidos llegaron a esa parte que antes le pertenecía a México, que se llamaba Texas? ¿Sale? Esas 3 preguntas las van a copiar y me las van a contestar.